le damos la bienvenida en primera instancia el padre Luis Toro. Él es un sacerdote católico venezolano, destacado apologista y también misionero internacional de la misericordia, título otorgado por el Papa Francisco. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a Honduras. Gracias, gracias. Estoy muy feliz de estar en Honduras. Y ahorita que acabé de comer, comí sabroso. Entonces me impactó Honduras por la comida. ¿Ya probó la baleada? No, yo no. Todavía no. No tiene que irse irse sin probarla porque es uno de los platos típicos. Pero qué bueno que está acá. Cuéntenos esa visita que nos hace y qué honor tenerlo aquí en Honduras. Sí, pues vengo a compartir la palabra del Señor. Tal como está escrito, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado, de Marcos 16:15. Pues esa es la misión que el Papa Francisco, como misionero de la misericordia, me ha dejado. 3 funciones a los misioneros de la misericordia. 1, predicar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. 2, administrar la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Y 3, practicar las obras de misericordia con los más pobres, con los más necesitados. Y pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo se describe el padre Luis Toro? Pues eso es como me describo yo, simplemente un misionero como el Papa me ha pedido, la Iglesia me pide, un sacerdote del Dios Altísimo que quiere llevar el Evangelio a toda criatura para que la humanidad alcance la salvación. Listo, así. Sí. En las redes sociales le preguntaba, fuera de micrófono, le preguntaba, padre, ¿les gustan las redes sociales? Y me decía, no me gustan. Pero las utiliza como una herramienta. El que no le gusta la sopa le dan 2 platos. Porque no me gusta viajar ni me gustan las redes. ¿No le gustan? No. Pero sí, digamos, lo utiliza como un puente para la comunicación. Sí. Y es necesario, no puedo dejarlo porque hoy día, por ejemplo, en el trabajo mío de evangelización, para llegar a todos los rincones de la tierra, necesito las redes, no puedo dejar de usarlas. Sí. Pero simplemente las uso cuando me da la oportunidad, las uso. Cuando no, pues no. Sí, ¿cómo describe hoy por hoy cómo avanza la Iglesia Católica? ¿Cómo estamos en fe a nivel mundial? En crisis, pero sin embargo, en los últimos tiempos ya, en los últimos años, ha comenzado a surgir otra vez la importancia de la fe. O sea que la Iglesia ha descubierto que es necesario volver a cultivar la fe. Y ha estado en crisis por el abandono de la palabra, porque la fe viene de la predicación de la palabra. Y cuando se detiene la predicación de la palabra, se entra en crisis. Y yo creo que, por ejemplo, la pandemia fue un termómetro para medir la fe, la esperanza y el amor, las 3 virtudes teologales. Y nos dimos cuenta que la fe de la gente estaba por el suelo, incluso de la jerarquía de la iglesia. Una fe muy, muy pequeña, un miedo a morir, no tenían esperanza. ¿Y cuánta gente murió sola? Falta de caridad. O sea que las 3 virtudes teologales se comprobó en la pandemia de que están por el suelo. Ahora, eso también nos ayuda a reflexionar, a pensar algo está pasando y ahora pues hay un resurgimiento. Y estoy convencido que ese resurgimiento se llevará a feliz término si se dedica tiempo a la lectura, escucha, meditación y encarnación de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, comenzando por los ministros de la Iglesia, que tenemos que encarnarla para dar ejemplo a los demás. Sí, usted es un defensor de la fe y ese es el mensaje que quiere usted siempre enviar a través de, digamos, esos likes que hace a través de las redes sociales. Sí, solamente eso, mire, decirle al mundo que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Y el mundo de hoy nos quiere robar a nosotros, nos quiere robar la ciudadanía celestial. Y no podemos nosotros dejarnos robar esa ciudadanía. Entonces yo como sacerdote de Dios Altísimo quiero proponerle al mundo lo que Jesús nos propuso. Hay una vida eterna y nuestra meta no es aquí. Hay una felicidad, un paraíso celeste, el reino de los cielos, que debemos no solamente creerlo, sino anhelarlo, buscarlo y extasiarme en la fe y en la esperanza cuando pienso en ese paraíso. Y esa es mi propuesta, decirle a la gente, tenemos que creer en Jesucristo, que es Dios, tenemos que retomar la fe para no perecer como animales en medio de un mundo
donde está la cultura de la muerte que nos quiere robar la fe en el más allá. Usted me decía, estamos en crisis, la fe la estamos perdiendo, los valores también hoy por hoy en sociedad que la vemos representado en diferentes noticias, también la estamos perdiendo. ¿Cuál es entonces el trabajo que debemos de hacer como sociedad, como Iglesia Católica? Lo que usted dijo, los valores cristianos se han perdido, es el centro. O sea, valores. Valores significa que hay algo que vale más que otro. Escala de valores. Hay escala de valores. Hay cosas que valen más. En la fe, Dios en primer lugar. Dios sobre todas las cosas, en primer lugar. Luego el mundo nos cambia de valores. Y por eso se está hablando de un nuevo orden mundial. No sé si usted ha escuchado hablar de un nuevo orden mundial. El nuevo orden significa que los valores cambian. Lo que antes era bueno, ahora lo llamamos malo, y lo que antes era malo, ahora lo llamamos bueno. Han cambiado los valores. Entonces, el nuevo orden mundial nos quiere poner las cosas que valen, tirarlas por el suelo y decir, eso no vale nada. Y lo que no vale, ponerlo por encima de todo. Y ahí entonces el mundo está en una gran confusión, porque se han perdido los valores cristianos. Y ojo, nos han vendido la idea de valores y nos han quitado los valores cristianos. Cuando nos quitaron los valores cristianos, los verdaderos valores pasan a un segundo plano. Y los que no valen, pues a un primer plano. Por eso ahora no se habla de valores en el mundo. No se habla de valores cristianos, perdón, se habla de puros valores. ¿Por qué? Porque depende. Para un drogadicto, ¿qué es un valor? Un pitillo de marihuana. Sí. Para un borracho, ¿qué es un valor? Una botella de whisky o de brandy, lo que sea. Es un valor. Lo que a él le interesa, lo que a él le gusta, lo que a él le importa. Para eso es un valor para el mundo de hoy. Por eso el mundo de hoy quitó la palabra valores cristianos. Incluso en los colegios cristianos han quitado la palabra valores cristianos y hablan de puros valores. Mientras que se hable de puros valores, depende de quién ponga esos valores. Mientras si se habla de valores cristianos, ya sabemos que los puso Cristo, que es Dios, y esos valores nunca van a cambiar, siempre estará, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, segundo, al prójimo como a ti mismo, y esos valores nunca cambiarán, porque son valores cristianos. Si se habla de valores, se perdió todo, porque depende de la persona que diga qué es un valor para él. Sí, bueno. Misionero Internacional de la Misericordia, un título otorgado por el Papa Francisco, un papa que creía mucho en los valores de la familia, que creía mucho en la juventud y que buscaba ese cese a la guerra. Sí, el Papa Francisco, yo sé que Dios lo tomó para, es un invento de él, para inventar los misioneros de la misericordia que no existían en la iglesia. ¿Y para qué? Para recordarle al mundo que Dios es misericordioso y en el momento oportuno, en el momento que el mundo que necesitaba escucharlo. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy se ha olvidado de que es pecador. Otros dicen, soy pecador, pero no tengo remedio. ¿Para qué voy a cambiar? ¿No puedo cambiar? ¿O para qué cambio? O otro dice, pero yo soy tan malo que no tengo perdón de Dios. Entonces el Papa, guiado por el Espíritu Santo, le dice al mundo, está la misericordia de Dios. O sea, que todos somos pecadores, lo sabemos, pero que cuando una persona quiere cambiar, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y no hay diferencia. A todos los pecadores, Dios los ama. Ojo, a los pecadores, no al pecado. A los pecadores y a todos los pecadores Dios nos llama a seguirle, a servirle y a ganarnos el reino de los cielos. Entonces, por eso el Papa tuvo el afán de gritarle al mundo que la misericordia de Dios existe para aquellos que creen que no pueden ser perdonados o para aquellos que dicen yo no tengo pecado o para aquellos que quieren vivir en la cultura de la muerte, o sea, pensando simplemente en que se murió y se acabó o pensando simplemente servirle al diablo, olvidándose de Dios. Entonces hay un Dios que nos busca, que nos ama y porque nos ama, nos perdona. La misericordia, me dice. Y yo le voy a consultar, padre, porque usted es un padre, un sacerdote que tiene muchos seguidores a través de las redes sociales. Recién aquí, justamente donde estamos, en la Basílica Menor de Suyapa, nos encontramos un fan suyo. ¿Ah, sí? Un fan suyo que bueno, dice, no me pierdo yo los lives del padre Luis Toro, porque me gustan esos mensajes, esa defensa a la fe católica, a seguir impulsando esos valores, como dice usted, que solamente han cambiado, ¿verdad? Pero que siguen ahí y que entonces como sociedad, como iglesia, tendríamos que hacer un mismo equipo.
y ponerle un solo equipo y ponerle no valores, sino valores cristianos, porque ahí nadie se confunde. Ahí todos estamos claros, porque los valores cristianos los dictó Cristo y solamente trata de asumirlos. Y precisamente ese es mi trabajo, y las personas que nos siguen a través de las redes sociales saben que precisamente ese es mi trabajo. Poner en alto los valores cristianos, lo que Jesucristo dijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que Él dijo, eso es lo que a nosotros nos importa. Y fíjese usted que la gente tiene sed y hambre de esa palabra de Dios. Por eso la gente ve los videos y le gusta. ¿Qué le gusta a la gente? Un sacerdote hablar, no, porque ¿cuántos sacerdotes hablan? Sí. Que hable de Dios, no, sino que les predico la palabra de Dios con capítulos y versículos, con sustento, con base, porque la gente hoy quiere tener una fe sustentada sobre todo en la palabra de Dios, y ese es mi trabajo, que la gente sepa por qué lo cree y que tenga una fe firme, que nada lo haga tambalear, y que esa fe firme no sea una fe hacia un hombre, sino sea la fe hacia Jesucristo, que es Dios, el camino, la verdad y la vida. Y el que en Él cree tendrá vida eterna. ¿Y cuándo fue que decidió entonces utilizar esas redes sociales como una herramienta? No, yo no lo decidí. Me lo obligaron. Me lo obligaron porque nunca había agarrado un micrófono, para radio, nada. Y mucho menos unas cámaras. Pero sí daba las enseñanzas, y entonces un día por allá, Verbo y Vida, un grupo de la Iglesia Católica, me invitó a dar unas enseñanzas y grabó unas cámaras así, y yo me molesté mucho porque no me gustó, porque tenía miedo, porque no sabía defenderme ante las redes. Los comentarios que pudieran hacer. Sí, claro. Y a pesar de que no era por internet, sino solamente grabadito así, de cámara. Y entonces le dije que yo volvía si no ponían más esa cámara. Pero ellos fueron muy inteligentes, pusieron las cámaras ocultas. O sea, las ponían en lugares que yo no estaba, y de ahí me grababan. Y lo sacaban en CD. Y cuando me di cuenta, pues ya estaban grabados. Y mi sobrino agarró esos CD y los montó en YouTube. Y cuando él me dijo, yo me enfurecí. Y dije, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué me va a poner ahí, no? Imagínese usted, pues yo doy la enseñanza como Dios me inspira, y entonces vienen y agarran eso y no les gusta, se me ponen a criticar, me ponen a insultar. Yo no estaba preparado para eso. Entonces, sin embargo, me dijo, no, mire, padre, lo están viendo en México, en Estados Unidos, lo está viendo la gente. Y me mostró, le dije, sí, pero no me gusta. Y el chamo siguió montándolo, hasta que por fin me hizo ver de que los testimonios. A mí lo que me hizo estar aquí fueron los testimonios. Él me fue mostrando, mire, padre, aquí esta persona de tal parte del mundo dice que le sirvió su enseñanza, que se convirtió gracias a su video, etc. Y eso me fue a mí entonces haciendo como acercarme a las redes, o permitir que las redes se acercaran a mí, ¿no? El primer día que estuve en la pantalla de televisión, cuando me tocó en la radio, ahí, le contara mi experiencia, cuando un micrófono solo, yo hablando ahí solo, me parecía un tonto hablando solo con un micrófono, claro, no miraba a nadie, ¿no? Pero la gente me escuchaba, pero para mí, yo soy un hombre campesino, me capta, yo no soy de la ciudad, yo soy del campo, del monte, y estar hablando solo con un micrófono me parecía el más tonto del mundo. Pero lo fui superando poco a poco, y ahora simplemente no tomo en cuenta las redes, sino que hablo ya. Yo hablo con aquí, no me importa si me están grabando o no me están grabando, si me importa es el mensaje que tengo que dar. Y ese mensaje está llegando a jóvenes que hoy por hoy, bueno, dicen por ahí, es muy difícil ver un joven en una iglesia. Eso es verdad. Está llegando a los jóvenes porque los jóvenes quieren propuestas, y propuestas buenas. Y los jóvenes quieren ilusiones, quieren esperanzas, pero ilusiones no fallidas, sino ilusiones ciertas. Entonces el joven siempre está en esa búsqueda. Y Jesucristo le trae al joven y al que no es joven una propuesta, unas ilusiones, esperanzas, pero tan ciertísimas al punto que la misma Sagrada Escritura dice, fallará el sol, la luna y las estrellas, antes de que falle la palabra de Dios, las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que el joven en sí busca, pero si no se le presenta, pues el joven sigue buscando otras cosas que no le dan, no le satisfacen, no le llenan. Cuando el joven encuentra a Cristo y encuentra en algo que creer firmemente, en algo que esperar, que le llene, que le dé expectativa, que le complazca en todo lo que él desea, entonces el joven lo busca, y Cristo viene a darnos la plenitud a nosotros en fe, en esperanza, en amor, en la plenitud de la felicidad
a punto que lo llama el reino de los cielos, que dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ninguna mente humana ha logrado pensar lo que Dios tiene preparado para el que le ama. Entonces, hay cosas más allá de esta vida, cuando pasemos la frontera de la muerte a la vida eterna, hay cosas que llenan plenamente al ser humano y que el joven ha buscado llenar en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en los vicios, en el mundo, y que cada día se da cuenta que está vacío, mientras que cuando se acerca a Cristo se da cuenta que está lleno plenamente. Sí. ¿Y cómo elige, por ejemplo, una vez que va a hacer un live, el tema o el mensaje que quiere usted difundir a través de esas plataformas? Así como lo estamos haciendo ahorita, sin saber, solamente como Dios me inspire. Escuchando al corazón, escuchando la mente. Así. Así tal cual. Así trabajo yo. Yo solamente me pongo en oración, por ejemplo. Yo sé que hoy, por ejemplo, tenía que dar una enseñanza, me pongo en oración. El ratico que la gente piensa que yo estoy durmiendo, sí, porque claro, también tengo que descansar, pero por ejemplo, anoche llegamos tarde y tuve que pararme temprano a orar. ¿Por qué tengo que orar? Porque no es simplemente lo que yo quiera, sino que lo que el Espíritu Santo ponga en mis labios. Entonces, para eso tengo que activar, como si usted va a dar un programa y lo va a transmitir, tiene que activar el Internet. Pues el Internet mío es la oración a través del Espíritu Santo que me envía los mensajes directos por WhatsApp desde el cielo. Entonces tengo que tener mi mente dispuesta a conectarme con el Espíritu Santo y el corazón abierto para que Él me inspire de qué vamos a hablar. Por eso cuando usted me decía antes, así como que vamos a hacer esto, pues hagámoslo, porque yo no cuadro nada, sino que es lo que salga y lo que Dios me inspire, y ahí vamos, y ahí me va inspirando las ideas, me va inspirando las citas y voy compartiendo. Me gusta mucho que dice, yo soy un hombre de campo, yo soy una persona y me siento un hombre humilde. Y lo vemos, bueno, y lo hemos visto incluso en sus lives, siempre representando con esa camisa de El Toro. Sí, por varios motivos. Mire, lo del toro tiene un significado. Ajá. Primero, que mi apellido es Toro. Y entonces en el liceo, o en el seminario, no sabían que mi apellido era Toro, entonces me decían Toro, y ellos pensaban que era un sobrenombre. Y no, yo soy Toro por el apellido, ¿no? En segundo lugar, porque uno de los evangelistas representa al toro, y el toro pues muestra también de fuerza, ¿no? Y en esto, pues el toro es que Dios me ha dado la fuerza para hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque siendo yo, dijo uno por allá, un campesino del campo, donde no tengo la experiencia de nada, pero con la fuerza, por eso el toro, la fuerza de Dios, voy adelante. Sí, bueno, uno de los primeros discursos del Papa León XIV o XIV era el cese a la guerra, algo que también lo pedía el Papa Francisco y que lo pide la Iglesia Católica, pero es algo que lo vemos a largo plazo, según los gobernantes de los países en donde, pues, en este momento hay guerra. ¿Cuál es el trabajo entonces que tiene que seguir la Iglesia Católica? El trabajo, sí, claro, el llamado al cese de la guerra, pues hay que hacerlo, pero no basta. Porque nos van a escuchar, no van a escuchar. Sí. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay que hacerlo, hay que llamarlo. Pero el cese de la guerra está en el sembrar en la mente y el corazón de los gobernantes y los no gobernantes que mañana van a gobernar, sembrar el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la paz, que es el Evangelio del amor, que se centra en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y cuando yo amo al prójimo como a mí mismo, entonces adiós las guerras. Pero hasta que no tengamos el Evangelio encarnado en la mente y el corazón del pueblo, pues es un problema. Y hoy día, pues es fuerte, porque cuando usted quiere darle a conocer el Evangelio a los políticos, de una vez le dice, el cura no se debe meter en política. Oye, Dios mío, pero no se trata de meterte en política, no de política. Se trata es de evangelizar a los políticos, predicarle a los políticos la palabra de Dios para que al encarnar el mandamiento supremo, el mandamiento del amor, entonces se pueda llegar al final al cese de la guerra. Porque mientras que no se tenga el mandamiento del amor en el corazón, jamás de los jamases se va a llegar al cese de la guerra. Y si hay un cese de guerra, a lo mejor en una manera, a lo mejor de plomo, no habrá cese de guerra de otra manera. Pero
el cese de la guerra está en el mandamiento del amor, y por eso la iglesia tiene que ha hecho el esfuerzo y tiene que hacer esfuerzos más grandes para evangelizar a los políticos, aquellos candidatos a políticos, aquellas personas que a lo mejor que todavía no estén en el gobierno, porque los que están en el gobierno se creen los dioses y señores de la tierra y no van a escuchar a nadie. Pero resulta que más adelante vendrá otro gobierno. A esos que están militando para luego ser gobernantes, a esos hay que sembrarles el evangelio para que cuando lleguen allá haya un cese de guerra. Mientras tanto, habrá enemistades, porque si no está Dios en el corazón, es un problema. Y ese es el problema del siglo XXI. Ausencia de Dios en la mente y el corazón del ser humano. Bueno, ahora que tocó el tema de la política, usted viene y es originario de Venezuela. Así es. Un país y un presidente actual que para muchos es un dictador. Y le voy a preguntar porque en países como Venezuela, en países como Nicaragua, en países como en Cuba, mucho se ha dicho de que la Iglesia Católica prácticamente está desapareciendo, en donde solamente vale los mensajes que ellos tiren o que den como políticos, como funcionarios, como gobernantes. ¿Cómo le va en eso? Sí, la Iglesia Católica es enemiga, entre comillas, porque es la que más busca hacer el bien, pero para ellos la Iglesia Católica es un enemigo, porque la Iglesia Católica va con la palabra de Dios y va a la conciencia de las personas, tanto del pueblo como de los gobernantes. Cuando se toca la conciencia, a ellos no les gusta. Entonces la Iglesia pasa a ser como un enemigo, porque está en contra, pero no está en contra del gobernante, ni está en contra de los dirigentes, no, está en contra de la forma de actuar, de proceder, de las ideologías, de los valores que ellos ponen. ¿De la avaricia? De la avaricia, del mismo poder, que es una tentación. La Iglesia Católica sabe que entre las tentaciones que hay, Mateo 4, del 1 en adelante, de entre las tentaciones está el placer, el tener y el poder. Entonces la Iglesia dice, bueno, pero es una tentación del diablo. Y como a ellos no les importa si le sirven al diablo o no, si le sirven a Dios o no, a ellos lo que les importa es el poder o el dinero, pues entonces la Iglesia, que quiere hacer un bien, diciéndole, aconsejándole, animándole, ayudándole a salir, tendiendo la mano, mire, este es el camino, indicándole, entonces ellos sienten que la Iglesia más bien nos está atacando, y la Iglesia no nos está atacando, la Iglesia les está advirtiendo, evangelizando, predicando, y entonces quieren cortar la Iglesia con un cuchillo de cartón. La Iglesia no debe meterse en política. Meterse en política es que el cura quiere ser presidente, quiere ser gobernador, pero meterse en política no es predicarle a los políticos y decirle, mire, esa manera de gobernar no es correcta. Esa manera de gobernar ya fracasó, esa manera de gobernar explota, humilla, empobrece. El mundo entero, incluso los que estén a favor del gobierno de Venezuela, puede descubrir que eso no funciona. Uno de los países más ricos del mundo, ahora está viviendo la miseria más grande del mundo, que su moneda le han quitado 6 o más ceros, o sea que ya no sabemos, de moneda ya no sabemos cómo. La devaluación ha sido tan grande que ya no se puede ni siquiera expresar con palabras, solamente colocar en números ahí, porque ya no se pueden ni leer los números de la inflación. Entonces, eso fracasa. Decirle a ellos que eso fracasa es como mentarle la madre, y de una vez pasa a ser uno su enemigo, sin serlo. Solamente diciéndole, ¿por qué no cambian? No se dan cuenta que eso ha fracasado, no se dan cuenta que eso no hace prosperar al pueblo, no se dan cuenta que eso no trae felicidad al pueblo, que son las promesas populistas que ustedes hacen, y eso no funciona. Mire, hagámoslo de otra manera. Al decirle hagámoslo de otra manera, me está imponiendo, me ha querido gobernar a mí, entonces se están metiendo en política, y ahí es donde entonces atacan a la Iglesia, atacan a los sacerdotes, ejemplo en Nicaragua, también en Venezuela, que de otra manera, pero lo hacen. Sí. En nuestro país hay muchos que creen que el peor cáncer de la historia es la clase política y que está carcomiendo
a lo que el poco o las pocas riquezas que nos están quedando en nuestro país. Vamos a un proceso de elecciones en 30 de noviembre. Sí, el socialismo, que es el mismo comunismo, es el peor cáncer de la humanidad. Y donde vaya, va a destruir. Y ojo, hay un dicho popular que dice, cuando vea la barba de su vecino ardiendo, pon la tuya en remojo. Sí. Pero resulta que allá en Venezuela decimos que el mundo es envidioso. Sí. Quiere experimentar lo que nosotros experimentamos. Entonces, y nadie aprende por el pellejo ajeno, ¿no? Por los golpes ajenos. Pero la verdad es esa, y lo digo con humildad y sencillez, pero con toda claridad. Los pueblos que buscan una salida en el comunismo van al fracaso. No hay Sí. salida. Y aquí voy a finalizar, padre. Gracias por el tiempo que nos ha brindado. El tema de la migración, yo sé que usted trabaja muy cercano con los migrantes, les brindan un apoyo y esto es un mal endémico en la mayor parte de los países de la región centroamericana y latinoamericana. Venezuela justamente es uno de los países que más migrantes tiene, Honduras también a la cabeza, junto con El Salvador y Guatemala. En Venezuela vivíamos muy felices. Y no sabíamos que vivíamos felices. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Y luego más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir para no morir de hambre. Para morir en la carretera buscando una salida. Para morir en otros países buscando una salida. Claro está. Y yo llamo al mundo a la reflexión. Si usted me permite, yo llamo al mundo a la reflexión. Mira, a mí me duele que un venezolano tenga que dejar sin querer, por obligación, madre, padre, hijos, tiene que dejar casa, todo, irse, sin saber a dónde va, sin tener un trabajo, sin tener nada. Va a la expectativa con la esperanza de que alguien le tienda la mano o un mejor futuro. No lleva dinero, no lleva nada. Yo tuve la experiencia donde el propósito, por ejemplo, de las autoridades en Venezuela a los migrantes era quitarle todo, que se fueran sin nada, incluso sin zapatos. Y le quitaban los zapatos, por ejemplo, los guardias que le decían, deme plata, si no tiene plata me dan los zapatos, y tienen que darle los zapatos y se descalza. O los pantalones. Entonces, ellos se iban, pero salían del país con la esperanza de mañana comer. Hoy no, llevan 2 días, 3 días sin comer. Y ese es el trabajo de nosotros, recibirlo en el refugio que tenemos, darle comida, darle posada, aunque sea que tomen fuerza, tienen 3 días sin comer, 2 días sin comer, vienen viajando un mes caminando, lo que sea, y hay que darles la opción a que sigan adelante. Pero cuando uno le pregunta, ¿y a dónde van? No sé. ¿Tienen familia? No. ¿Y cómo se va así? Bueno, preferimos morir en el intento y no quedarnos a morir de hambre en este país, donde solamente los que gobiernan y los que están enchufados al gobierno son los que tienen vida, y los demás están destinados a morir. Si a eso se le llama vida, pues ánimo, los otros países que quieran, pues sigan ahí. Pero entonces los caminantes van saliendo. Entonces, al salir a otro país, llegan, no tienen nada. Van buscando una mano amiga, un ángel de la guarda que se les presente. Si no encuentran ese ángel de la guarda, tienen hijos, porque salen mujeres con 3 hijos, 4 hijos. A veces sale la pareja completa, el hombre y la mujer con 5 hijos. Está bien. El niño llora que tiene hambre, no le puede dar comida. No tiene para darle, porque a la que le da pecho, ella no ha comido, ¿qué le va a dar? Entonces, si llegan allá, piden. Él dice, pero ustedes, en vez de pedir, ¿por qué no trabajan? Pero está llegando a un país, Colombia, Honduras, Estados Unidos, donde sea. ¿Cómo voy a trabajar si todavía no me han dado trabajo, ni siquiera tengo papeles para trabajar? Deme algo de comer. Entonces, la gente dice, no, pero esos vienen de allá porque a lo mejor quieren darse un paseo. Y no es un paseo, es que están salvando la vida. Y llegan aquí, a cualquier parte, y de repente dicen, bueno, pues no tengo que comer, y encuentran algo para comer, lo agarran y no era suyo. Entonces, son unos ladrones. Pero yo pregunto al mundo entero, ¿y qué haría usted en el lugar de esa persona? Se moriría de hambre, esos niños muriéndose de hambre, y que usted vea un pan y usted lo pida y no se lo dé, y usted lo puede agarrar, no lo va a agarrar, usted lo agarra. Que lo metan preso, que le quiten la vida, no me importa, pero intenté alimentar a mis hijos. Ahora, ¿qué sería lo mejor? Que cuando lleguen los inmigrantes a cualquier lugar, pues decirle, oye, yo te ayudo con trabajo, tome aquella comidita, yo te ayudo con un trabajo, vamos a ver para que surja. Y mientras encuentran un trabajo, yo como creyente, yo como cristiano, o yo como ciudadano, y no soy cristiano, voy a brindarle la mano a esta persona para que luego pueda encontrar un trabajo y pueda subsistir por su propia cuenta. Claro,
Al no tenderle la mano, entonces la crítica es los venezolanos son unos ladrones y los tildan así. Ya nosotros, por ejemplo, para entrar en cualquier país, nosotros ya no podemos entrar. Incluso aquí en Honduras nos costó para entrar y todo. Y en todas partes es difícil para entrar, porque ya estamos marcados, señalados. Pero la caridad, el Evangelio de Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice a todos, creyentes y no creyentes, ateos y no ateos, bueno, como sea, políticos o no políticos, a los que sea, dice el Señor, que un día Él vendrá como juez y pondrá a uno a la derecha y otros a la izquierda. Y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Era forastero, caminante, peregrino, inmigrante, y me hospedaron. Estoy enfermo en la cárcel, me visitaron. ¿Cuándo, Señor? Cuando le hiciste con ese era yo. También dirá lo de la izquierda, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron. Entonces, este evangelio deberíamos colocarlo en todos los países, en todas las fronteras de los países, y en grande, y decirle, vamos a ser juzgados por eso. Hoy parece un juego, pero mañana, el día en que nos encontremos cara a cara con el Creador, ese que te creó a ti, ese que me creó a mí, porque de nosotros no existía nada hace 100 años, y un día comenzamos a existir porque alguien nos creó, y entre 100 años ya estaremos de nuevo con Él. Entonces, a ese nos va a llamar a cuenta, nos va a decir qué pasó al mundo entero, y cuánta gente muere de hambre, y cuántos caminantes están sufriendo, porque no hay un cristiano que practique el evangelio de darle posada al peregrino, o de darle de comer al hambriento. Y nos llenamos la boca de aire diciendo, hablando de los derechos humanos y hablando del bienestar de la sociedad y hablando de 1000 tonterías, pero cuando se llega la hora de practicar el mandamiento de amor, no lo hacemos. Es un reto que nos toca. Y ahí queda, yo como sacerdote del Dios Altísimo lo tiro así en el aire, a la persona que lo quiera escuchar. Pero si se encuentra una persona que no es de su país, que está en su país y tiene hambre, dale de comer. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy tú tienes, pero mañana la vida da vueltas y tú no tendrás, y ese sí tendrá, otro sí tendrá. O mañana tú tendrás, pero su hijo no tendrá y necesitará. Nunca lo olvide. Y nosotros vamos a pagar lo que hacemos. Si nosotros no somos capaces de ser generosos con aquellos, mañana no serán generosos con nosotros o con nuestros hijos. Hay que sembrar para recoger. Finalizo esta entrevista, Padre Luis Toro, con un llamado que haga a nuestros hondureños, que por cierto vamos a elecciones en el mes de noviembre, porque mucho se dice, tenemos que elegir a las personas correctas para que tengamos un país bien gobernado. Simplemente decirle, usted elige los que quieran que te gobierne, pero ya de antemano tenemos la ventaja que hoy día la mayoría de los candidatos dicen lo que van a hacer. Y usted decide. Si usted quiere ser un esclavo, pues bueno. Si usted quiere vivir en comunismo, pues bueno. Si usted quiere vivir en miseria y en hambre, pues bueno, eso es su libertad. Pero debe tener presente que no solamente está votando por usted, sino también por la sociedad, por las demás personas. Porque puede ser que usted diga, pues a mí qué me importa, yo familia ni tengo. Bueno, pero otras personas sí tienen. Entonces es mirar cuál de esas personas me dan una esperanza. Ciertamente que pareciera, yo no sé aquí en Honduras porque no conozco, pero pareciera que en el mundo entero están tomando la política las peores personas del mundo. Entonces uno no sabe por quién votar, pero cuando no sabe por quién votar, la iglesia enseña y dice, entre un mal y un mal peor, mejor es el mal que el mal peor. Entonces tenemos ese problema, pero sí recomendarle algo. Si la gente hoy día, hay quien haga creerles a ustedes que el socialismo es la salida de Honduras, si quieren mi consejo, es la mentira más grande, el engaño más grande de la humanidad. No podemos dejar que el mundo se destruya porque no haya quien lo diga por miedo o por pena, esa es la verdad. Entonces, votar a conciencia, ¿qué quieres? ¿Que Dios está de acuerdo con lo que usted está haciendo? Ah, no, pero es que a mí me gusta, no se trata si le gusta o no le gusta, es quién tiene mayores valores cristianos, quién
va llevando las riendas por los caminos del Evangelio. Y si no a plenitud, al menos que se identifique con algo. Pero no de palabra, porque los populistas, y usted los escucha hablar y usted se emociona, usted se llena el corazón de emoción y dice, no, voy a tener un paraíso, el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero no es verdad. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y a veces pues es sencillo, a veces en el mundo en que estamos ya no se ponen caretas, sino cada quien ya es claro. Yo soy de tal lado, yo soy de tal lado, y de tal lado para destruir, para acabar, y de otro lado para hacer que surja la democracia. El padre Luis Toro, venezolano, misionero internacional de la misericordia con nosotros este día, hablando de muchos temas, y bienvenido a Honduras. No se puede ir sin comerse la baleada. Gracias, claro que sí, la vamos a probar. Y a todos ustedes, bueno, yo voy a estar estos días, esto sale prontico, si sale prontico, sí. Decirle que voy a estar aquí, hoy tenemos enseñanza a las 6, creo que es, y estos días también pronto, ustedes van a averiguar por ahí, y los espero para que compartamos la palabra de Dios, y así podamos cultivar, porque se cultiva, la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales que nos permitirán reinar con Cristo eternamente en el cielo. Allá nos vemos, Dios mediante. El padre Luis Toro con nosotros esta tarde.